Gloria a Dios. Dios le bendiga, iglesia. God bless you, church. Dios les bendiga. God bless you. ¿Están dormidos? Are you all sleeping today? ¿Están cansados? Are you tired? Dios es bueno. God is good. Antes de comenzar, Before we begin, simplemente quiero traerles a memoria I simply want to bring to your memory la razón por la cual hacemos este servicio bilingüe el primer domingo de cada mes. the reason why we do this bilingual service the first Sunday of every month. Primero le voy a decir por qué es que lo hacemos, ¿verdad? The first thing I want to say is why we do it. Lo hacemos porque creemos que nuestra familia, dentro de nuestra familia, We do it because we believe within our families tenemos hispanos de primera, segunda, tercera generación. we have second, third generation of Hispanics. Y muchos de nuestros hijos, And many of our children, dentro de nuestros hogares, el idioma que ellos más se inclinan es al inglés. many of the children that are in our homes, the language they usually incline to is the English language. Algunos dirán, pastor, eso no es culpa de nosotros. Some of you might say, well, Pastor, that's not our fault. ¿Por qué no le enseñan español en su casa? Why don't they speak Spanish in their homes? Yo diría lo mismo. I would say the same thing. Tengo 5 hijos, We have 5 children. les hablo español We speak to them in y ellos Spanish, me contestan en inglés. and they respond in English. Los regaño, I scold them. los amenazo, I threaten los them. castigo. I punish them. Y me dicen, está bien, papá. And they tell me, all right, Dad. Y vuelven y lo hacen. And they do it Así again. que ciertamente hay una realidad dentro de nuestra comunidad hispana. There's a reality within our Hispanic Y community. le damos gracias a Dios And we thank God porque tenemos las herramientas. because we have the tools. Le damos gracias a Dios We thank God porque ciertamente because surely somos una sola iglesia. we are one church. Y esto es una reflexión And this is a reflection de lo que vamos a ver en el cielo, of what we're going to see in heaven, donde toda tribu, lengua y nación where every tribe, language, and country and nation estaremos unidos will be together, con el united, único propósito with one only de purpose, traer gloria y honra a Dios. to bring Amén. glory and honor to God. Así Amen. que créame, para nosotros no es fácil hacer esto bilingüe. Trust us, doing this bilingual is not easy. Lo que pasa es que no se trata de nuestras preferencias. The thing is it doesn't have to do with our Se preferences. trata de poder alcanzar It has to do with being able to reach la necesidad the need de nuestra comunidad. of our Amén. community. Así que el primer domingo de cada mes So the first Sunday of every month, tenga paciencia con nosotros have patience with us, y tengamos este servicio bilingüe and we'll have this bilingual service, y traigamos gloria a Dios en esto también. and Amén. we'll bring glory to God in this as well. Pastor, ¿y cómo lo hago? And Pastor, but how do I do it? Escoge qué voz vas a escuchar. Choose which voice you want to follow. You escuchas a want mi to esposa en hear. inglés You y either te hear enfocas en me ella, in Spanish and English, and you focus on my voice, o te enfocas en mí. or you listen to him and focus on Aquellos him. que son multitask o tienen ADD, Those of you who are multitasker, ADD, pues te enfocas en los dos. and focus on both of Y tú them. miras si ella falla y la critica. Y And así, you watch ¿verdad? if I fail and Pone you más criticize interesante, me. amén. No, pero ciertamente, ¿verdad? Lo hacemos con But amor truly, we do it with love. y necesitamos cubrir esa necesidad en And we nuestra need to iglesia. cover Amén. that need in our church. Hoy continuamos con esta pequeña serie que le hemos titulado Abraham. Today we continue with our series that we've titled Abraham. Y cuando nosotros pensamos en Abraham, el padre Abraham, y le cantamos estas canciones de niño, tiene muchos hijos. And many of us, maybe when we think about Abraham, we think of the song Father Abraham, those of us who have children. Hay varias palabras que definen la vida de Abraham. There are various words that define the person of Abraham. Y una de esas palabras, o dos de esas palabras, son fe y obediencia. 2 of those words is faith and obedience. Y pensando en fe y obediencia, And when we think of faith and obedience, me recordé I was reminded de cuando Dios me salvó un día. of when God saved me. Recuerdo que cuando Dios me salva, I remember that when God saves me, fue aquí en Orlando. it was in Orlando, Florida. Y recuerdo And I remember que comencé a visitar la iglesia más consistentemente. that I began to visit church more consistently. Ya estaba en mis 20 años. I was already in my 20 years old. Y recuerdo que
a pesar que en Puerto Rico ya Dios estaba trabajando conmigo, And although God had already began to work with me in Puerto Rico, me sacó de lo que yo conocí y me trajo a esta tierra. He took me out of what I knew and He brought me to this land. Y recuerdo que llegué a esta iglesia And I remember I got to this church. y Dios me salva en esta iglesia. And God saved me at that church. Y cuando me salva en esa iglesia, yo comienzo a servir en la manera que yo entendía. And when He saves me, I began to serve in the way that I understood was what to serve. Recuerdo que el pastor estaba entrenando un grupo de jóvenes. I remember that the pastor was training up a group of young people. Y en mi corazón nació un deseo de poder algún día ser parte de un grupo como ese. And I remember of thinking in my heart that I desired to be in a group just like that one day. Y recuerdo que un día And I remembered one day, el pastor me llama a su oficina the pastor calls me to his office luego de un tiempo after a while, y me dice, and he tells me, Jaime, ¿tú estás dispuesto a dejarlo todo? he says, Jaime, are you willing to leave it all? Y como yo estaba emocionado y yo no entendía bien lo que él me está diciendo, le dije, seguro que sí. And since I was so emotional and I really didn't understand what he was saying, I said, of course I am. Y él me dice, yo veo en ti un llamado de Dios. He says, I see in you a calling of God. Así que me voy y comienzo a estudiar en un instituto. And so I go out and I began to study in an institute. Y luego de varios años me vuelve y me llama a su oficina. And after a couple years, he calls me back to his office. Me dice, Jaime, yo creo que el Señor te está llamando. And he tells me, Jaime, I think God is calling Y dije, pues you. no hay problema, ya usted me lo había dicho. And I said, okay, there's not a problem. Y- You already told Y me. me dijo, tú estás dispuesto a dejarlo todo. And he told me, are you willing to leave it all? Y yo le dije, seguro que sí. And I said, of course I am. Para ese tiempo ya yo era novio de su hija. And by that time, he was already my boyfriend, which is, I was the pastor's daughter. Y yo pensaba, este tiene un plan, este me quiere sacar lejos del lado de la And he hija o thought, algo. this Yo pensé this eso guy de has a momento. plan. He wants to take me out of his daughter's side. Y yo le dije, él me dijo, debes de orar And he told me, you should pray y pedirle a Dios dirección. and ask God for direction. Y yo no sé si usted alguna vez ha hecho esto. And I don't know if any of you all have done this Pero before. cuando yo empecé en el caminar con Dios, But when I started my walk with God, conocía mucho menos de lo que conozco ahora de la Biblia. I knew a lot less of the Bible than I do now. Y recuerdo que cerré los ojos y dije, Señor, háblame. And I remember closing my eyes and saying, Lord, speak to me. Y abrí la Biblia And I opened the Bible. y recuerdo que el Señor me lleva a la palabra y me dice, And I remember God took me to the word and it said, aquel que no está dispuesto a dejar a su padre y a su madre y todo He- lo que tiene no es digno de mí. who is not willing to leave his mother and his father and everything is not worthy Y of yo me. recuerdo que recientemente me había comprado un carro deportivo convertible. And I remember I had just finished buying a sports car that was convertible. Recuerdo que llevaba poco tiempo de ser novio de Raquel. It was just a couple months when we were going out that this Y happened. recuerdo que había terminado de pagar todas las cosas dentro del apartamento que estaba arrendando o rentando. And I remember that I had just paid off everything that I had in my apartment that I was renting. Y recuerdo And I remembered que esta palabra comenzó a caminar en mi mente. that this word began to walk and just continue to go around in my mind. Y hay otra, dentro de los evangelios, hay otro texto bíblico similar a este. And in the Gospels, there's another text that's similar to Y this. está en Mateo 19:29. And it's in Matthew chapter 19:29. Y dice, And it says, y todo el que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. and everyone who has given up houses and brothers or sisters or father or mother or children or property for my sake will receive 100 times as much in return and will inherit eternal En life. ese momento yo no sabía ese texto bíblico. At that moment, I didn't know that verse. Yo lo único que sabía es que abrí la Biblia I only knew that I opened up the Bible. y ahí decía que yo tenía que estar dispuesto a dejarlo todo por él. And it said that I had to be willing to leave everything for Y him. recuerdo que volví a la oficina de mi pastor varios meses después And I o remember varias semanas después going back to my pastor's office a couple weeks later, y le dije, estoy dispuesto, me voy de regreso a Puerto Rico and I said, I am willing, I'm going back to Puerto Rico a terminar mi bachillerato, pero ahora en estudios pastorales, no en psicología. to finish up my bachelor's degree, but now in pastoral Y de- concentration Y and not in en menos psychology. de un mes dejé todo.
And in less than a month, I left everything. Y hablé con Raquel. And he spoke to me, Raquel, and he said, Raquel, ¿tú estás dispuesta a esperar este tiempo? are you willing to wait this time? Ella me dijo que sí. And I said, yeah. Y para que el papá estuviera seguro, yo fui y compré una sortija de precompromiso y se la llevé. And so for him to be sure that my father understood the commitment, he went and he bought me Por si acaso se cree que se iba a librar de mí así de fácil. a pre-engagement ring. Pero iglesia, la realidad es una. But church, the reality is one. Él me llamó a dejarlo todo. He called me to leave everything. Me llamó a dejar lo que ya yo había conocido y me había acostumbrado. He called me to leave what I knew and what I was already accustomed to. Me llamó de nuevo a Puerto Rico. He called me back to Puerto Rico. Me llamó a un contexto que yo no conocía. He called me to context I didn't even know. Porque ahora yo iba como cristiano. Because now we was going back as a Christian. Pero él tenía algo preparado para mí. But he had something planned for me. Pero hay un reto hoy en día. But there's a challenge nowadays. Y se trata de nuestro egoísmo. And it's about our self-centeredness. Nuestro egoísmo nos hace cuestionar muchas veces el plan de Dios. My goodness. Our self-centeredness many times has us questioning God. Cuando se nos habla de sacrificios, When it speaks to us about sacrifice, cuando se nos habla de cambios, when it speaks to us about change, cuando se nos habla de algo incómodo when it's about something that's uncomfortable o algo desconocido para nosotros, or something unknown to us, rápidamente comenzamos a cuestionar la voluntad y el propósito de Dios. a lot of times we quickly start to question the will of God. We are selfish Somos egoístas por naturaleza. as by nature. La verdad es The truth is, que no deberíamos sorprendernos we shouldn't be surprised de ver este tipo de actitud en el mundo, to see this type of attitude in the world donde la gente está enfocada where people are focused en amarse a ellos mismos, on loving themselves, donde la autoayuda where self-help y el aprender a aceptarse and to learn to accept yourself y de manera incondicional unconditionally a uno mismo to yourself, para esconder la necesidad, to hide the need, para esconder la convicción to hide the conviction de Dios of God y la necesidad de Dios en nuestras vidas. and the need for God in our lives. Ciertamente estamos en medio de un mundo We are certainly in a world que se ha dispuesto a enseñarnos que nos debemos de amar a nosotros mismos, primero, segundo y tercero. that has taught us to love ourselves first, second, and third. Pero la realidad es But the reality is que no solamente esto hoy está pasando en el mundo, that not only this is happening in the world, la realidad es the reality is que este egocentrismo that this selfishness ha entrado también a nuestras iglesias. has entered into our churches. Nuestras iglesias Our churches hoy en día están llenas de cristianos y cristianas nowadays is filled with Christians que vienen buscando that come searching, y dicen que ellos van en busca de lo que necesitan y desean. and they go in search, and they say that they go in search of something that they desire and need. Muchos de estos principios no bíblicos, Now, many of these principles that are not biblical, muchos de estos principios mundanos de autoayuda, many of these self-help, secular helps nos llevan a or pensar principles bring us to think y nos llevan a buscar and bring us to seek nuestro mejor momento ahora. our best moment now. Nos llevan a buscar una felicidad instantánea en el ahora. It brings us to get an instant satisfaction right now, Nos instantaneous. llevan a buscar y a parar formas de parar de sufrir. It takes us to seek out ways of not suffering. Y nos hacen creer que esto es algo bíblico. And it brings us to believe that this is something biblical. Porque no hay nada de malo en querer sentirse bien. Because there's nothing wrong with wanting to feel good. Porque no hay nada de malo de tener una vida de felicidad.
There's nothing wrong with wanting a life of happiness. Porque supuestamente tampoco hay nada de malo en no querer experimentar dolor. Because supposedly there's nothing wrong with not wanting to face pain. Y pensamos And we think que nuestra fe that our faith es la clave is the key y el antídoto para declarar nuestros deseos. and the antidote to declaring our desires. Pensamos que nuestra fe We think that our faith es el camino is the way para encontrar nuestra realización personal. to seek our own self-realization. Pensamos que nuestra fe We think that our faith, debe de servir para llevarnos a esa felicidad que tanto buscamos. it should bring us to get to that happiness that we so much desire and Pero seek. tengo buenas noticias para ti hoy. Oh, but I got good news for you today. Dios no es tu amuleto de suerte. God is not your lucky charm. Dios envió a su Hijo a morir, He sent his son to die. no para que tu vida fuera fácil, Not so that your life could be easy. no para que tu vida fuera fácil y feliz aquí en la tierra. Not so that your life could be easy and happy here on earth. Dios no envió a su Hijo a morir para que tú fueras feliz en el aquí ni en el ahora. God didn't send his son to die on earth so that you could be happy in the here and the now. Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por tus pecados y los míos. God sent his son to die on the cross for your sins and Dios my murió en la sins. cruz para darte vida y vida en abundancia. He died to give you life and life in abundance. Y esa vida abundante And that abundant life no se encuentra en este terreno temporal. is not found on this earthly and temporary place. Esta vida abundante que Dios habla This abundant life that God speaks of se encuentra en la eternidad junto con Él. is found in eternity together with him. Dios no es un amuleto de suerte. God is not a good luck charm. Dios es soberano. He is sovereign. Dios es poderoso. He is powerful. Dios es Rey de reyes God y is Señor de señores. King of kings Aleluya. and Lord of lords. Praise God. ¿Sabe cómo llega nuestra felicidad? You know how we get our happiness? Nuestra felicidad llega por ser obedientes a Dios. Our happiness comes to being obedient to God. No por tener todo lo que deseamos aquí en la tierra. Not because we have everything we desire here on earth. Él murió para que tuvieras esperanza de salvación. He died so that we could have a hope of salvation in Para que him. pudieras morar con Él por la eternidad. So that we can dwell with him for eternity. La Biblia dice The Bible says que Dios te da fe that God gives you faith para que puedas creer so that you can believe y ser obediente. and be obedient. Óyeme bien, Listen to me well. la Biblia dice The Bible says que Dios te da fe that God gives you faith para que puedas creer so that you can believe y seas obediente. and you can be obedient. Y te bendice And he blesses you, no para tus propios propósitos. not because of your own purposes. Te bendice para que seas bendición a otros. He blesses you so that you can be a blessing to others. Hebreos 11:6 lo dice de esta manera, Hebrews 11:6 says like this, hablando de la fe. speaking of faith. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. And it is impossible to please God without faith. Todo el que desee acercarse a Dios debe de creer que Él existe y que Él recompensa a los que a los que lo buscan con sinceridad. Anyone who wants to come to him must believe that God exists and that he rewards those who sincerely seek him. Y Abraham es un gran ejemplo de esto. And Abraham is a great example of this. Y hoy yo quisiera que te enfocaras junto conmigo. And I want you to focus together with me. Y si de todo lo que voy a decir hay algo que quiero que recuerdes es lo siguiente. And if out of everything that I say today, this is one thing that I want you to focus on. Obediencia Obedience es la verdadera respuesta de nuestra fe a Dios. is the true response to our faith to God. Obediencia Obedience es la respuesta nuestra de fe hacia el Señor. is our response of faith in God. Mire lo que dice Génesis capítulo 12, Look at what Genesis chapter 12, versículos del 1 al 3 nos enseña. verses 1 through 3 tells us and teaches El us. Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. The Lord had said to Abram, leave your native country, your relatives, and your father's family, and go to the land that I will show you. Haré de ti una gran nación y te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición.
para otros. I will make you into a great nation. I will bless you and make you famous, and you will be a blessing to others. Bendeciré a quienes te bendigan I will bless those who bless you, y maldeciré a quienes te traten, mejor dicho, con desprecio. and I curse those who treat you with contempt. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. All the families on earth will be blessed through you. Pero cuando leemos esto pensamos en esta foto perfecta de nuestro padre Abraham. Well, when we see this and we read this, we think of a perfect picture of our father Y Abraham. te voy a dar una sinopsis de la realidad del contexto de donde estaba Abraham en ese momento. And I'm going to give you a synopsis of what the context in which Abraham was in at the moment. Abraham fue un idólatra pagano en una ciudad pagana llamada Ur de los Caldeos. Abraham was a pagan idol worshiper from Ur. Cuando Dios lo llama, When God calls him, Dios lo separa de lo que él estaba acostumbrado. God separates him from what he was used to. Él lo separa para que así Abraham pudiera contestar a este llamado de parte de Dios para su vida. He separates him so that Abraham can focus on the calling of God for his life at this time. Abraham tuvo que tener fe Abraham had to have faith para dejar su entorno familiar, to leave everything he knew about his family, para dejar a sus amigos to leave his friends, y para dejar todas sus comodidades. and to leave all of his commodities. Tuvo que cambiar el gobierno interno de su vida. He had to change the internal government of his life. En vez de él gobernarse a él mismo, tuvo que permitir que Dios lo gobernara. Instead of him being able to govern himself, he had to allow God to govern him. Él se tuvo que mover de lo conocido a lo desconocido. He had to change from what was known to the unknown. Él tuvo que moverse de lo que él quería a lo que Dios tenía planeado para su vida. He had to change from what he wanted to what God had and wanted for En him. otras palabras, In other words, Abraham tuvo que creerle a Dios. Abraham had to believe God. Hebreos 11:8 dice, Hebrews 11:8 says, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra tierra que él le daría por herencia. Ahí hay un punto y después dice, se fue sin saber a dónde iba. Hebrews 11:8 says it was by faith that Abraham obeyed when God called him to leave home and to go to another land that God would give him as his inheritance. He went without knowing where he was going. Y lo primero que Dios hace con Abraham es lo siguiente. And the first thing that God does with Abraham is the following. Dios llama a Abraham a tener fe y a dejarlo todo. God calls Abraham to have faith and to leave everything. Génesis 12:1, mire lo que dice una vez más. Genesis 12:1 says this. El Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre. Déjalo todo. The Lord had said to Abraham, leave your native country, your relatives, and your father's family, and go to the land that I will show you. El texto comienza everything. diciendo, y el Señor le dijo a Abraham. The text begins saying, the Lord said to Abram. La Biblia no establece si Dios y Abraham habían hablado antes de su llamado. The Bible doesn't state whether Abram and the Lord spoke before his calling. Abraham ciertamente tenía ese momento 75 años de edad. At that point, he was about 75 years old. Y a Dios le place sin previo aviso llamarlo y darle una orden. And without any warning, God desired to talk to him and speak to him and give him that order. Y la orden fue simple. And the order was simple. En la manera que Dios la verbalizó. In the way the Lord verbalized it. Tienes que alejarte de tu país, de tu pueblo, de la casa de tu padre. You have to go away from your country, your place of origin, and your father's house. Abraham era de una familia acomodada. Abram was from a family that was comfortable. Él estaba casado con una mujer hermosa, así como la mía. He was married to a beautiful wife. Like my wife. Pero a Dios le place escogerlo. But God is willing and he's pleased to choose him.
him. sin darle explicación ni entregarle ninguna condición, Without giving him any explanation or giving him any conditions. sin darle claridad de a dónde iba, Without giving him clarity as to where he was sin going. decirle si él iba a estar mejor de lo que estaba. Without even telling him if he was going to be better off or not. Y de la misma manera, iglesia, And in the same way, church, cuando Jesús nos llama, when God calls us, Él no nos garantiza un futuro fácil. He doesn't guarantee us an easy future. Y tampoco nos entrega un mapa de cómo va a ser nuestro futuro. Nor does He give us a map of how our future is going to be. Jesús no nos garantiza que mientras vivamos en este mundo, el mundo y la vida que vivamos en él será fácil. He doesn't guarantee us that as we live in this world, the life is going to be easy. Él sí nos promete algo, He does promise us que a something. pesar de que en este mundo tendremos aflicción, That although in this world we will have trials and sorrows, podemos verdaderamente confiar en Él, we can truly trust in Him. porque Él tiene un propósito para nosotros Because He has a purpose y with porque us. Él ya ha vencido al mundo. And because He has already overcome the Él no world. nos dice que nuestros problemas aquí en la tierra serán resueltos. He doesn't say that our problems here on earth will be Él resolved. tampoco nos promete una vida fácil y llena de tranquilidad y prosperidad económica. Nor does He promise us a life that's tranquil without any worries and economic stability. De la misma manera que Dios llamó a Abraham, In the same manner that God called Abram, nos está llamando a nosotros He's calling us de manera simple in a simple y manner. nos hace un llamado a tener fe y confiar en Él. And He calls us to have faith and Nos trust llama in a Him. confiar en su palabra. He calls us to trust in His word. Nos llama a creer en su palabra. He calls us to believe in His word. Porque cada promesa de esas escrituras Because every word of the Bible son fieles, are faithful. son verdaderas They are true. y serán cumplidas. And they will be fulfilled. Él nos ha hecho un llamado para vivir por fe. He has made a calling to us to live by faith. Él nos ha llamado a vivir creyendo en Él. He has made a calling to us to live believing in Him. A los 75 años, At 75 years old, ya tú y yo estamos pensando en jubilarnos. Si ya You no and es I- que lo hayamos hecho. you and I already are thinking about being retired if we haven't already retired. Pero a esa edad, Dios llama a Abraham a obedecerlo y a creer en Él. But at that time, God calls Abraham to believe and obey Him. Su futuro ahora iba a ser desconocido, al igual que su destino. Now his future was going to be unknown, just like his destiny. Pero su fe, But his faith, su enfoque era creer en la promesa de Dios y simplemente ser obediente. his focus was being obedient to God and simply following. Iglesia, de la misma manera quiero decirte In the same way, church, I want to tell you que Dios te hace un llamado that God makes a calling to you. que no tiene que ver con tu edad, It doesn't have to do with your age. no tiene que ver con tus capacidades, It doesn't have to do with your no capabilities. tiene que ver ni depende de tu posición económica. Nor does it depend on your economic status. Dios hoy te hace un llamado que no depende de tu condición existencial. He makes a calling to you that does not depend on your current situation. Dios hoy nos llama God calls us today únicamente con el propósito with the only purpose de que le creamos, that we believe in de Him, que seamos obedientes a Él, that we be obedient to Him, aun cuando esto signifique dejarlo todo. even when this means to leave everything. Aquí muchos de nosotros nos podemos identificar hoy Many of us can identify with this today porque abandonamos nuestro país because we left and we abandoned our por la razón country que fuera. for whatever reason. Muchos de nosotros en nuestros países teníamos posiciones reconocidas. Many of us in our countries had a well-known status. Hay mucha gente que en sus países eran dentistas Some people were dentists in their y ahora country, trabajan en mantenimiento. and now they work cleaning Aquí en los as Estados janitors Unidos. here in the United States. Tenemos gente que eran doctores en su país We have people that were doctors in their country, y aquí simplemente están trabajando en Walmart. and
And here we simply see them working at Walmart. No hay nada de malo en trabajar en Walmart. And there's nothing wrong with working at No hay nada de Walmart. malo en trabajar en mantenimiento. And there's nothing wrong with working as a janitor. Lo que quiero que miremos es que muchos de nosotros tuvimos que dejar lo que éramos But what I want us to focus on is that many of us have had to leave who we were para llegar a un país desconocido, to get to a country that's unknown to de una us, lengua desconocida. with a different language. Y muchas veces nos preguntamos el porqué de estas cosas. And many times we ask ourselves why. Y yo quiero recordarte lo que la palabra nos recuerda hoy a nosotros. And right now I want to remind you what the Word of God reminds us today. Dios no te ha llamado a entender el plan completo. God has not called you so that you could understand the entire plan. Dios te ha llamado a tener fe y creer que Él tiene un plan perfecto para tu vida y la de tu familia. God has called you to have faith and know that He has a perfect plan for your life and for your Dios te family's llamó life. no a cuestionarlo, sino a creerle a Él y a sus planes para contigo. God has called you to not ask Him questions, but to understand and believe in the plan that He has for you and your family. Dios no solamente le hizo un llamado de fe a Abraham. God not only made a calling of faith to Abram, Dios llamó a Abraham a tener fe y ser obediente. but God called him to have faith and be obedient. Mire Génesis 12 una vez más, la última sección. The second part of verse 1 in Genesis chapter Después que le 12. dice, Abraham, deja tu patria, a tus parientes y a la familia de tu padre. After God tells Abram to leave his country and his family and all that, Vete a la tierra que yo te mostraré. Eso habla del futuro, no del presente. and it says, and go to the land that I will show you. That speaks of the future, not the present. Cuando Abraham fue obediente y en fe aceptó esto, When Abram was obedient and he accepted this in faith, a Abraham Dios no le dio una oferta de trabajo. God didn't give Abram a job offering. No le dio una descripción de cuánto le iban a pagar. He didn't give him a description of how much he was going to pay him. A él no le dieron, a Dios no le dio a Abraham una descripción de trabajo. God didn't give Abraham a job description. Pero aún así, la Biblia dice que Abraham fue obediente. y But tuvo fe. even as so, the Bible says that Abraham was obedient and he had faith. Génesis 12:4 dice, Genesis 12:4 says, entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. so Abram departed as the Lord had instructed, and Lot went with him. Abram was 75 years old, and when he left Haran, Él deja todo lo que conoce. he leaves everything he knew. Él deja sus comodidades. He leaves his Él abandona commodities. su estabilidad, He abandons his stability, su familia, his family, para simplemente obedecer a algo que no estaba claro. to simply obey something that wasn't even clear to him. Obedecer en la fe To obey in the faith es someterse libremente a la palabra escuchada de Dios. is to submit freely to the heard or listened to word of God, Porque su verdad está garantizada por Él mismo. because his truth is guaranteed by him. Dios le había garantizado a él una palabra God had guaranteed a word to Abram que en ese momento para él no estaba completa, that in that moment it was not complete. que en ese momento él no tenía la capacidad que tú y yo tenemos de mirar la Biblia y saber el futuro que le esperaba. He didn't have the anything to tell him what his future was, what was awaiting him in the future. Pero él tuvo fe, creyó y fue obediente. But he had faith and he was obedient. El llamado de Dios a Abraham fue un llamado que demandó obediencia. The calling of Abraham was a calling that demanded obedience. El llamado de Dios a nuestras vidas requiere fe, The iglesia, calling of God for our lives requires faith, pero demanda obediencia. but it demands obedience. La decisión de Abraham The decision of Abram nos muestra demonstrates to us que para caminar en lo desconocido, that in order to walk in what's unknown con certeza, convicción, seguridad y fe, with assurance, conviction, security, and faith, ciertamente es necesaria la obediencia. it surely is necessary to be obedient. Obediencia Obedience fue lo que llevó a Jesús a morir en la cruz y ser crucificado y escupido por nosotros. was what took Christ to die on the cross and be beaten and spit upon for us. Juan 6:38 nos dice, John 6:38 says, pues este es Jesús hablando, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. for I have come down from heaven to do the will of God who sent me, not to do my own will. Obediencia es reconocer
Obedience is to Es recognize. poder decir, It's to be able to say, Señor, pasa de mí esta copa. Lord, take from me this cup. Yo no quisiera ir por estos momentos de dificultad. I don't want to go through these difficult times. Yo no quisiera ir por estos momentos de dolor. I don't want to have to go through these moments of Yo pain. quisiera estar en un mejor momento en mi vida. I would love to be in a better place and time in my life. Pero ¿sabes qué, Señor? But you know what, Lord? Al fin del día At the end of the day, me someto a ti en obediencia. I submit to you in Y obedience. te digo a ti, Señor, And I tell you, Lord, creo en ti. I believe in Así you. que se haga tu voluntad So y no la let, mía. let your will and not my will be done. Pero no nos gusta esto, But we don't like porque this es duro, because it's hard. porque nadie quiere hablar de esto. Because no one wants to speak about Filipenses this. 2:8 dice de esta manera, Philippians 2:8 says like this. hablando de Jesús, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Speaking of Christ, it says he humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. Muchas veces vamos a caminar en obediencia. Many times we're going to walk in obedience. Muchas veces como cristianos y cristianas hemos decidido morir a nosotros mismos. Many times we as Christians decide to die to ourselves. Pero ciertamente, But surely, aún así harán injusticia muchas veces con nosotros. even like that, they're going to be unjust with us. Pasarás por momentos de dificultad que muchas veces ni siquiera a lo mejor tú te buscaste. You're going to go through times of difficulty that probably you didn't even look for. Pero la clave no está en lo que estás atravesando. But the key is not in what we are going through. Es en lo que la palabra nos ha dejado en nuestras vidas. It's in what the Word of God has said about our lives. Necesitamos ser obedientes. We need to be obedient. Porque Dios bendice la obediencia y la fe en nuestras vidas. Because God blesses obedience and faith in our lives. Obediencia alinea la voluntad de Dios Obedience aligns the will of God a mi vida to my life con la de Él. with His. Por lo tanto, Therefore, podemos caminar siempre en su propósito. we can always walk in His purposes. Abraham fue llamado a caminar Abram was called to walk fuera del pecado. out of sin. Fue llamado a caminar bajo la presencia de Dios. He was called to walk under the calling and the presence of God. Y hoy Dios nos llama a hacer lo mismo. And today we are called to do the same thing. Obediencia no significa perfección. Obedience does not mean perfection. Abraham no fue perfecto. Abraham was not perfect. Y lo vamos a ver la próxima semana. And we're going to see it next week. Abraham caminó en obediencia, Abram walked in obedience, pero no fue perfecto. but he was not perfect. Cometió errores, He committed errors. He made errors. pero aún así But even so, Dios no lo abandonó. God did not abandon him. Tener fe y ser obediente To have faith and being no es obedient decir que somos gente perfecta. is not to say that we are perfect people. Tener fe y ser obediente Having faith and being obedient es estar siempre seguro is always being sure de que Dios no nos ha abandonado y no nos abandonará. that God has not and He will not abandon us. Primera de Samuel 15:22 1 Samuel 15:22. dice de esta manera: It says like this. ¿qué es lo más que le agrada al Señor? But Samuel replied, "What is more pleasing to the Lord? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezca su voz? Your burnt offerings and sacrifices, or your obedience to His voice?" Escucha, Listen, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. obedience is better than sacrifice, and submission is better than offering the fat of rams. No vamos a ser perfectos para caminar en obediencia. We're not going to be perfect to walk in obedience. Solo necesitamos estar dispuestos a escuchar la voz de Dios We only need to be willing to hear the word of God y creerle a esa palabra and believe that word y caminar en fe, and walk in faith, entendiendo understanding que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. that God has a plan for each one of us. Dios llamó a Abraham God called Abraham a tener fe to have faith, y también lo llamó a ser de bendición para otros. and He also called him to be a blessing to others. Mire estos últimos dos versículos que vamos a discutir hoy. And look at these two verses, the last two verses that we're going to discuss Versículos today. 2 y 3 dicen de esta manera. Verses 2 and 3 of Genesis chapter 12, they say like this. Dios le dice: haré de ti una gran nación, God tells him, "I will make you into a great nation. te bendeciré,
I will bless you. A todos nos gusta esa palabra. All of us love that word. Y te haré famoso. And make you famous. Si hubieran tenido Facebook y Instagram, hubiera tenido muchos likes, era lo que le estaba diciendo, ¿verdad? If he had Facebook or Instagram, he'd have a lot of followers and likes. No solamente dice, te voy a bendecir, te voy a hacer famoso. And so it says, not only does it say that I will bless you, and it says I will make you famous. Pero mira lo que dice, serás una bendición para otros. And then he says, and you will be a blessing to others. Bendeciré a quienes te bendigan I will bless those who bless y you. maldeciré a quienes te traten con desprecio. And curse those who treat you with contempt. Todas las familias de la tierra All the families on earth serán bendecidas por medio de ti. will be blessed through you. El propósito de que Abraham fuera bendecido The purpose of Abraham being blessed no tenía que ver nada con él, had nothing to do with him, pero todo con los demás, con aquellos que venían después. but about all of those who were coming after. La provisión de Dios The provision of God es nuestra bendición. is our blessing. Cuando creemos a Dios When we believe in God y somos obedientes, and we are obedient, Dios nos bendice, God blesses us. pero nos bendice con propósito. But he blesses us with a purpose. Lo que Dios te ha entregado What God has given you, tiene un propósito. it has a purpose. Y el propósito primordial no es que te sirva esa bendición para tu propio beneficio. And the principal purpose of that is not that it serves you. Es para que seas de bendición a It's otros. so that you can be a blessing to others. La provisión de Dios es nuestra bendición. The provision of God is our blessing. Dios le dijo a Abraham, God told Abraham, Dios le prometió a Abraham God promised Abraham una casa nueva, a new house, una descendencia tan grande que no podría ser contada. a descendant that was so great that they couldn't even be counted. Dios le prometió a Abraham God promised Abraham que sería una bendición para otros, that he would be a blessing to others, que tendría un gran nombre that he would make his name great, y que Él lo protegería. and he would protect him. Todo lo que le prometió Dios a Abraham Everything that God promised Abraham fue basado en lo que Dios es, was based on who God is. no era en lo que Abraham era. No, it was not based on who Cada bendición que Dios te ha Abraham was. entregado Every blessing that God has given you, no es porque tú te la mereces, it's not because you deserve no it. es porque debería de haber sido para ti y es lo correcto. Not because it had to be for you and it was the correct thing to do. Todo lo que tenemos Everything that we ha have sido dado por su gracia a has been nosotros, given by His grace toward no us. por lo que nosotros somos en nosotros mismos. Not because who we are in ourselves. Cuando entendemos esto de manera bíblica, When we understand this in a biblical manner, podemos ser lo suficientemente humildes we can be sufficiently humble para comenzar a creer en la palabra de Dios, to begin to believe in the Word of God, caminar en obediencia walk in obedience, y entender and understand que hemos sido bendecidos para bendecir a otros. that we have been blessed to bless others. Gloria a Dios, gloria a Dios. Thank you, Jesus. Aunque Abraham no sabía todos los detalles de estas promesas, Although Abraham didn't understand all the details of these él decidió creerle a Dios. he decided to believe God. Él le prometió una nación, He promised him a nation, pero su esposa era estéril. but his wife was sterile. Él le dijo que toda la familia que saldrían de él serían bendecidas He said por medio de él. all the families that would come out of you, they would be blessed. Pero el vientre de su esposa estaba cerrado. But his wife's womb was closed. Pero él fue obediente y creyó. But he was obedient. He Había believed. dejado toda su familia, He left all of his family. pero él iba a ser una gran nación. But he was going to be a great nation. Pero él había dejado todo. But he had left everything. Y es importante, iglesia, que entendamos algo. And it's important, church, that we understand something. Probablemente hemos sido llamados a dejar muchas cosas en nuestra vida. Maybe we were called to leave many things in our lives. A algunas cosas materiales. Some are material things. Pero a otros de nosotros Dios nos ha llamado a dejar nuestro orgullo. But many of us, God has called us to leave aside our pride. A otros Dios los ha llamado a dejar de confiar tanto en ellos mismos y en sus propias fuerzas. Others of us, God has called us to leave the belief in ourselves and thinking we can do it on our A own. otros Dios nos ha llamado simplemente a reflexionar en nuestras vidas y a caminar fuera de esas relaciones tóxicas en las que estamos metidos. And many times God calls all of us out
to get out of the environment we're in with those toxic relationships. Muchas veces Dios nos llama a caminar fuera de situaciones. Many times God calls us to come out of situations. Muchas veces Dios nos llama a salir fuera de circunstancias. Many times He calls us to come out of circumstances. Nos llama a caminar en fe y a creerle a Él. He calls us to walk in faith and believe in Him. De que Él no necesita de ti para resolver tu problema. That He doesn't need you to resolve your problem. Que Él no necesita de tu fuerza para Él poder cumplir con su propósito en tu vida. That He doesn't need your permission to fulfill His purpose in your life. Dios te llama simplemente, iglesia, God calls you, church, a bendecir a otros, to bless others, a ser obedientes, to be obedient, a creer en Él to believe in y Him, tener fe. and have faith. Dios tiene un propósito perfecto, God has a perfect purpose porque Él es un Dios bueno que tiene planes perfectos para nuestra vida. because He is a good God that has plans for our lives. Abraham pudo reconocer Abraham could recognize que su fe era un regalo de Dios that his faith was a gift from y God. que nacía de un llamado de Dios And it was birthed from a calling of y no de God Él mismo. and not of himself. La fe que tú y yo tenemos para creer, The faith that you and I have to believe, no hay nada que tú y yo podamos hacer para recibirla. there's nothing you and I can do to receive it. Viene a través de un don, de un regalo de Dios para ti. It comes through a gift of God Y for ese our regalo lives. viene con una responsabilidad. And that gift comes with a Por eso es responsibility. importante que entendamos That's why it's important that we understand que obediencia es la respuesta de nuestra fe, iglesia. that obedience is the response to our faith, church. Abraham pudo reconocer Abram could recognize que su fe nacía that his faith was born de parte de un regalo de Dios y no de él mismo. from a gift of God and not out of himself. Gálatas 3, 7 al 9. Galatians 3:7-9 Y says, con esto voy cerrando. and I'm going to end with this. Así que los verdaderos hijos de Abraham The real children of Abram son los que ponen su fe en Dios. then are those who put their faith in God. Versículo 8. Verse 8. Es más, What's more, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justo a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. the scriptures looked forward to this time when God will make the Gentiles right in his sight because of their faith. Dios anunció esta buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo, God proclaimed this good news to Abraham long ago when he said, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. all nations will be blessed through you. Versículo 9. Verse 9. Así que todos los que ponen su fe en Cristo So all who put their faith in Christ participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. share the same blessing Abraham received because of his faith. Pero para poder alcanzar y cumplir esta palabra, But to be able to fulfill and reach this word, aquí está la clave, versículo 9. here's the key, verse 9. Así que todos los que ponen su fe en Cristo So all those who put their faith in Christ tienen la oportunidad de participar de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. have the same opportunity to share the same blessing that Abraham received because of his faith. Abraham se convirtió en una bendición para su generación, Abraham was turned into a blessing for his generation. no solamente para su generación, sino también para la nuestra. But not only his generation, but ours as well. Iglesia, Church, tenemos un privilegio we have a privilege, y es que Dios nos ha llamado and it's that God has called us a ser bendecidos pero con propósito. to be blessed, but with a purpose. Hemos sido llamados a ser bendecidos We have been called to be blessed con una responsabilidad. with a responsibility. Dios nos ha bendecido God has blessed con la us responsabilidad with the de responsibility que seamos de bendición a las naciones, that we be a blessing to the que nations, seamos de bendición a otros. that we be a blessing to others. Todo lo que Dios prometió a Abraham Everything that God promised Abraham, lo cumplió he fulfilled it. y todavía hoy aún está cumpliendo cosas que él nunca vio pero que le prometió. And God is still fulfilling promises today that even Abraham didn't see then, but he's still fulfilling. Iglesia, Church, créele a Dios en esta temporada. believe in God in this time. Ten fe Have faith y sé obediente. and be obedient. Obediencia Obedience te va a llevar muchas veces a caminar en contra de la corriente por serle fiel a Dios. is many times going to call you to walk against the current to be faithful to God. Obediencia
obedience. Te va a llevar a mirar la palabra de Dios Will call you to look at the word of God y hacer lo que la palabra dice, and do what the word says. a pesar de lo que el mundo te está diciendo que debes de hacer. Despite what the world is telling you what you should Obediencia do. Obedience te va a llevar siempre is going to always take you al lugar correcto to the correct place delante de Dios, before God, a pesar de lo que puedas tú estar atravesando. despite what you can be going through. Y lo mismo nos sucede hoy a nosotros, And the same thing that happens to us today, lo mismo que le sucedió a Abraham. the same thing that Abraham Hemos went sido through. llamados. We have been called. No sabemos muchos de nosotros con claridad a qué exactamente o específicamente Dios nos ha llamado. Many of us don't know with clarity exactly what God has called us for. La Biblia nos recuerda The Bible reminds us que Dios te ha llamado God has called us a tener fe to have faith y ser obediente. and to be obedient. Dios te ha llamado a tener fe, God has called you to a have faith, creerle a Él to believe in Him. en medio de lo que tú puedas estar pasando. In the midst of whatever you can be going Él te through, llama a creer en lo que sus promesas ya han dicho. He calls you to believe in what His promises have already told Él te you. llama a creer que Él es fuerte y poderoso He calls you to believe that He is powerful, Soberano. great, sovereign. en medio de tu enfermedad, In the midst of your sickness, en medio de tu crisis familiar, in the midst of your family en medio de tu crisis, situación in the económica. midst of your financial situation. Dios no está ajeno a tu dolor y sufrimiento. God is not foreign to your pain and your suffering. Pero hoy la palabra nos quiere recordar a cada uno de nosotros But the Word of God wants to remind each and every one of us que no permitamos that we do not allow que nuestras circunstancias presentes, that our present circumstances, que lo desconocido que nosotros no sabemos, that what we do not know of the unknown, detengan nuestra vida, keep our lives, detengan nuestra fe keep our faith, y detengan nuestra obediencia a Dios. and stop our obedience to Iglesia. God. Church, Dios nos llama God calls us simplemente simply a obedecerle a Él to obey Him y creer en su palabra. and to believe in His Word. Ponte de pie en esta hora. Stand to your feet at this time. Óyeme bien, Listen to me well. hay mil cosas más que tenía para decirte, There's a whole mess of stuff that I had to say, pero yo creo que la palabra de Dios ha sido clara. but I believe that the Word of God has been clear. Y yo te pido una cosa más. And I ask one more thing of you. Hoy lo que voy a hacer es diferente. Today, what I'm going to do is different. Hoy voy a hacer un llamado a Today I'm gonna todos make- aquellos que son cristianos y cristianas. A calling to all of those who are Christians. Y antes de hacer ese llamado, yo te pido una cosa. And before I make that calling, I want to ask Canta you con one thing. nosotros esta Sing with canción. us this song. Reflexiona un momento Reflect en tu vida, en lo que está aconteciendo, en lo que estás atravesando. on what's going on in your life. Y luego de esto, permíteme orar por cada uno de ustedes. And then allow me to pray Sus for hijos each están one bien of you. quemados, nadie tiene que salir, por favor, nadie salga. Please, no one leave. Your Regálame kids are varios taken minutos care más. of. Give me a few more minutes. Así que, por favor, reflexiona en esta palabra. So reflect on this word. Levanta tus manos al cielo Raise your hands to heaven. y cantemos juntos esta Let's sing canción. together this song. Marchando juntos por su amor y conociendo que Él venció, lo seguiremos hasta el fin, mi Dios, yo iré a las naciones proclamar. Jesús por siempre reinará, por su gracia Él nos guiará, mi Dios yo La Biblia dice que Abraham siempre creyó en las promesas de Dios y nunca dudó, nunca vaciló en ellas. The Bible says that Abraham always believed in the promises of God, and he never turned from them. La Biblia dice inclusive que la fe de Abraham lo fortaleció en los momentos difíciles. The Bible also even tells us that the
His faith strengthened him in the difficult times. La Biblia dice que a causa de esa fe Abraham siempre pudo dirigir toda la gloria a Dios. And the Bible tells us that because of his faith, that he was always able to direct his life to the glory of God. La Biblia dice que Abraham estaba plenamente convencido, totalmente convencido The Bible says that he was fully convinced de que Dios es poderoso suficiente para cumplir todo lo que promete. that God is able to do whatever he promises. Y debido y a causa y por causa de esa fe, And because of Abraham's faith, Dios lo consideró justo. God counted him as righteous. La Biblia dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con The Dios. Bible says that if we are justified through faith, we have peace with God. Y la primera pregunta que nos tenemos que contestar nosotros como cristianos y cristianas es la siguiente. So the first question that we need to answer as Christians is the following. ¿Podrás creer lo que la palabra de Dios dice en su totalidad? Could you believe in what the Word of God says in its totality? ¿Podrás creer hoy que Dios puede hoy aún Could you utilizarte? believe that today, even today, God can use you? ¿Tú puedes creer hoy que Dios te ama? Can you believe that God loves you? ¿Tú puedes creer que Él puede utilizarte a ti para que seas de bendición a otros? Can you believe that God can use you to be a blessing to others? ¿Tú puedes creer Can you believe que tú puedes ser parte de la visión de la iglesia that you can be part of the vision of the church de hacer discípulos a las naciones? to make disciples of the nations? Iglesia, ten fe Church, have faith y sé obediente. and be obedient. ¿Y por qué le dije hoy quiero hablarle directamente a los cristianos y cristianas? And why did I say that I want to speak directly to the Christians today? Porque yo creo que hoy necesitamos la convicción. Because I believe that today we need conviction. Porque hay muchas cosas que están pasando alrededor de nosotros, de este mundo, That because there's many things that are going around the world, que no around tienen us, ningún tipo o no traen ningún tipo de estabilidad. that don't bring any type of stability. Yo quiero decirte I want to tell you que tu estabilidad y mi estabilidad that your stability and my está en stability Cristo y sus promesas. is in Christ and His No es lo que el mundo nos promises. pueda decir. Not what the world can tell No es los us. rumores de lo que está sucediendo alrededor nuestro. Not what the rumors that's going around. Yo no te around estoy us. diciendo que vivamos en una burbuja. I'm not saying that we need to live in a bubble. Yo te estoy diciendo que nosotros vivimos en este mundo, pero que no somos de este mundo. I'm telling you that we live in this world, but that we are not of this world. Que hay un cielo y una tierra nueva que nos espera. That there is a new heaven and a new earth that awaits us. Y que hoy, en medio de tu dolor, And that today, in the midst of your de tu pain, circunstancia, of your circumstances, debemos de permanecer llenos de gozo. we need to remain full of joy. Porque Dios nos ha prometido en Cristo Because God has promised us in Christ un cielo nuevo, a new heaven, una tierra nueva. a new earth. Él nos ha prometido He has promised que us estará con nosotros that He hasta will el be fin. with us until the end. Y si Él lo dijo, And if He said it, Él lo cumplirá. He will fulfill it. Aleluya. Praise the Lord. Yo quiero orar por ti hoy. I want to pray for you today. Quiero orar contigo hoy. I want to pray with you today. Para que en esta temporada, So that in this season, sea cual sea la que tú estás pasando, whatever it be that you're going through, no dependas that you don't depend de tu conocimiento, of your own knowledge, de tus capacidades, of your own capabilities, de las noticias, of the news, del stock market, of the stocks, de la inflación, of inflation, si las casas suben de precio o bajan de precio. of the houses going up or down in price. Que tú le creas a esta palabra. That you believe in this word, Y que simplemente and that you simply tengamos fe that we have faith y permanezcamos obedientes a Dios. and remain obedient to God. Que no comprometamos lo que nosotros somos. That we don't compromise who we are. Somos hijos y hijas de Dios. We are daughters and sons of Christ. Amén. Inclina tu rostro en esta hora. Bow your head at this time. Señor, en esta tarde Lord, this afternoon, habría muchas cosas que podríamos decir, there's so many things that we can say, pero tu palabra nos ha presentado lo más primordial. but your word has Y es presented que what's important. hay un Dios fiel And it's that there's a faithful God que nos ama that loves us. y que tomó una persona imperfecta como Abraham
And that took a person that's so imperfect like Abraham, sin posibilidades, without possibilities, con una mujer estéril. with a woman that was sterile. Lo llamó fuera de su zona confortable. You called him out of his comfort zone. Cambió su relación con muchos dioses al único Dios verdadero que eres tú. He changed his relationship with many gods to the only true God. Y en who is medio de you. todas esas transiciones, And in the midst of all of those en medio de transitions, muchas preguntas ciertamente, and in the midst of a lot of questions, surely, tú lo llamaste simplemente a creer en ti y a obedecerte a ti. you called him to simply believe and trust in you. Señor, nosotros te pedimos en esta hora Lord, we ask you at this que al time, igual que Abraham lo hizo, just like Abraham did it con sus faltas with his failures como humano, as a human, pero así como Abraham permaneció fiel a ti, but just as Abraham remained así faithful como to you, Abraham creyó en ti, just like Abraham believed in así you, como Abraham fue obediente a ti, just as Abraham was obedient to hoy nos you, presentamos delante de ti, Señor, today we present ourselves before you, y te Lord, pedimos and we ask you que no importa lo que falte en nuestros hogares, that it doesn't matter what we lack in our homes, Señor, que nunca falte that we might never lack obediencia a ti, Señor. obedience to you, God. Señor, Lord, que aprendamos a caminar en tu obediencia, that we might learn to walk in your obedience, a pesar de que esto vaya contra la cultura contemporánea en la que vivimos. even if this goes against the culture that we live in. Enséñanos a ser obedientes Help us to be, or teach us to be y no cambiar los obedient, absolutos de esta palabra bendita. that we might not change the absolute truths that we find in this word, Que no cambiemos esta palabra que es pura, que es bendita, que es veraz, that we might not change what this word says that is pure and it's true, por la mentira del hombre, for the lies of the por las world, medias verdades, for the half-truths of man, por las falsas doctrinas. for false doctrines. Señor, Lord, tú nos has dicho you have told us que tú nos vas a bendecir para que seamos de bendición a otros. that you are going to bless us so that we can Que be a podamos blessing creer to en esto, others, that Señor. we can believe this, Lord. Muchos hemos sido bendecidos económicamente. Many of us have been blessed financially. Otros hemos sido bendecidos, Dios del cielo, con dones, con talentos. Others of us have been blessed with gifts and talents. Otros hemos sido bendecidos con capacidades diferentes. Others of us have been blessed with other capabilities. No sé, Señor, con cada uno de los que estamos aquí, cómo tú nos has bendecido, pero sí sabemos que tú nos has bendecido. Lord, I don't know all the blessings that you have in each and every one of us that is here, but I know that Que we are hoy- all blessed. Que hoy, Señor, That today, Lord, podamos contar esas bendiciones en nuestra vida. we can count those blessings in our lives. Que nos quejemos menos That we might complain y less. que encontremos el gozo And that we might find the joy en la obediencia a ti, Señor. in obedience to Y you, que tomemos Lord. cada una de estas bendiciones que tú nos has dado And that we might take each one of these blessings that you have given us. y las utilicemos para ser de bendición a otros. And we might use them to be a blessing Dentro to de nuestra others. misma familia, Within our own families. dentro de nuestra comunidad, Within our communities. dentro de nuestros trabajos, Within our jobs. donde quiera que tú nos lleves, Señor. Wherever you call us, Lord. Que seamos de bendición, That we can be a blessing. porque ciertamente Because surely tú nos has dado la bendición you have given us the de así blessing poderlo hacer. to be able to do so. Señor, gracias por esta congregación. We thank you for this congregation, God. Gracias, Señor, por su disposición a escuchar tu palabra. Thank you for their willingness to hear your word. Gracias, Padre, por este tiempo. Thank you for this time, God. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Aumenta nuestra fe Make our faith grow y que podamos permanecer obedientes. and that we can remain faithful. and Iglesia, Dios obedient. te bendiga. May God bless Nos you, vemos la church. próxima semana. We'll see you next week.